oradora hoy es Melanie Rival. Ella es licenciada en comunicación, es profesora también en la UADE, investigadora de temas de manga, de narrativa. Así que bueno, con ella vamos a abordar sobre todo esta parte de la narrativa y después continuamos con los demás. Bueno, muchas gracias, Paula. Ella es mucho más genia que yo se van a dar cuenta después, pero vamos a empezar por ahí. Pasemos a la presentación de la charla. La charla se llama, vamos a ver, el negocio de la cultura popular en Japón. ¿Por qué lo llamamos un negocio? Quiero saber, de los que están acá, ¿alguien lee manga? ¿Alguien ve anime? Unos cuantos. Bien. Bueno. Cuando pensamos en manga y en anime, lo conectamos con algo muy emocional, o algo nostálgico que nos gusta desde chicos, o algo que descubrimos en la adolescencia, o con temáticas que son tal vez más maduras que nos empezaron a interesar en los primeros años de la juventud siendo adultos. Pero no tiene solo que ver con esa conexión emocional, con esas narrativas que tienen un origen en la narrativa japonesa tradicional, sino que vienen de otro lado, van para una cuestión que tiene que ver con lo comercial. Cerrar así no se escuchan los lados. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien vio Dragon Ball? ¿Conocen Dragon Ball? Hacemos en la siguiente. Les voy a mostrar un video que, si no lo vieron, les recomiendo verlo 20 veces porque van a llorar, más este año que perdimos el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama Sensei, que falleció. Este es un video que es una publicidad de un videojuego de Dragon Ball. Vamos a verlo y les pido que, mientras van visualizando, piensen qué les hace sentir esta publicidad. Yo mejor así lo pueden ver bien. Se ve bien ahí, pero apagamos la luz adelante. Aの頃オープニングに胸がワクワクした。打てるって本気で信じてた。アニメの翌日はその話で持ちきりでみんなで真似してた。次回予告はかなりの衝撃。今週のジャンプって入ってそうそう、続きが知りたくて買いに走ったっけ。キノコントロール密かにやってたよな。勝負のつかない技の出し合いとか敬遠したりしてね。なんか自分まで強くなってきましたんだよな。今もさ、どっかで信じてよ。僕らはみんな孫悟空だ。ドラゴンボール Z カカロット。Bueno, ¿qué sintieron al ver esto? Y sentimos recuerdo, adrenalina, o sea, la emoción, el amor por la serie, o sea, es porque a ver, acá Dragon Ball es una cultura, así que todos ya conocemos lo que vimos en el anime de chiquito, todo lo que sentimos, adrenalina, gusto, emoción, conexión, que todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra emoción? Sí, te sentís identificado con la nostalgia de ver lo generacional que fue Dragon Ball, lo que puede llegar a significar en cualquier etapa, ya sea como de niño o como de grande. Creo que es esa conexión de crecimiento. ¿Alguien jugó un videojuego de Dragon Ball alguna vez? Sí, yo. ¿Qué sintieron al jugar ese videojuego? Y primero que es como que estaba dentro de la serie, como que ya estaba siendo yo el personaje. Escuchan el opening y ¿qué pasa?
¿Qué sientes? Te transporta a ese momento, a muchos. O sea, te sentís inmersivo adentro del anime, o sea, vos sos el personaje, vos sos el que lo controla y vos sos que te crees Goku. Pensamos en el anime y ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué emociones? Fuerza, energía, vitalidad. Todo. Bueno, todos esos sentimientos son merchandising, chicos. Yo lo que hacemos así. Yo soy de la época del Pato Donald. Sí. Era Mickey. Para mí, alienación. Bueno, podemos Pero tomarlo soy de otra también. época, de Puede noche ser, la puede nariz ser. fría, de otro Podemos tipo de- analizarlo también por ese lado en algún momento. Pasemos a la siguiente. ¿Y por qué les digo que todos esos sentimientos o todos esos productos que nos generan esos sentimientos son merchandising? Porque estamos hablando, ni siquiera va todavía más a fondo, de un videojuego. Quiere hacer ver el anime y comprar el manga. Un videojuego, exactamente, con un opening de un anime que son todos subproductos que nos permiten acceder al producto base que es el manga. Acá tenemos un círculo de retroalimentación porque lo que busca Japón con esta industria es que todo vuelva al manga. ¿Qué es el manga para los que no saben la historieta japonesa? Pero ahora vamos a meternos más a fondo con esto. Nosotros tenemos un producto base que parte de la idea de un autor y que financia una editorial según sus propios intereses. Es un interés compartido en el que ya nos vamos a meter a fondo. Y ese manga se potencia con la producción de un anime que tiene una banda de sonido que genera merchandising, con la producción de videojuegos también y con la producción de otras adaptaciones, live action, obras de teatro, cosas que pasan más en Japón, pero que existen. Entonces, el producto base de esta industria va a ser el manga y todo lo demás que nosotros es parte de nuestra infancia es simplemente una fantasía para que ustedes quieran comprar el manga. Entonces, esto es un negocio, chicos. Sí, para los que hemos leído manga desde chicos y nos hemos vinculado en Argentina porque el ciclo de vinculación con este producto fue primero a través de la animación, todo fue para llegar a conocer un producto y comprar ese producto, que es parte de una de las industrias culturales más importantes de Japón. Pasemos al siguiente. Para el que no sabe qué es el manga, es la forma en la que se llama la historieta en Japón. En Japón dicen manga y directamente puede ser cualquier tipo de historieta, pero es a lo que más se asocia. La palabra se compone de dos kanjis que podemos interpretar como dibujo informal. ¿Por qué? Porque se lo vincula con una forma de arte que no tiene tanto que ver con las bellas artes más elaboradas, por más que eso lo podemos discutir durante bastante tiempo. Más allá de eso, no hay una definición tan formal, al menos si lo pensamos desde ese punto de vista. Pero sí podemos tomar algunos comentarios que han hecho autores que han sido muy importantes en la industria del manga. Por ejemplo, Osamu Tezuka, para los que no saben, fue el autor de Astro Boy. A este autor se lo considera el padre del manga. Astro Boy fue como una de las primeras historietas que se vendieron en Japón y la que dio puntapié inicial para estas narrativas en particular. ¿Qué decía él sobre el manga? Ya no dando una definición, sino más bien una caracterización. Es un medio importante para la transmisión de información y moldeo de los sentimientos y actitudes de los niños y jóvenes adultos. ¿Por qué también lo pensás desde ese punto de vista? Pensemos que también Tezuka falleció en el año 89. Hay mucho que no vio de lo que pasó. Y en esa primera época el manga estaba pensado como un medio de educación. Fue parte del soft power, que lo vamos a ver un poco más a fondo después, y se utilizó primero para eso. El auge del manga empieza en la década del 50, en el siglo pasado. Y se busca también darle una modalidad que tenga que ver con transmitir algunos conceptos que puedan educar a la sociedad a partir de ese momento. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esto tiene algo que ver con la vuelta a la democracia de la posguerra? Puede venir un poco más adelante, nos vamos a situar un poco como más... 50, sí, puede ser, pero nos vamos a situar tal vez un poco antes. Después, Hirohiko Araki, por si no lo conocen, es el autor de una saga de manga que se publica en Japón que es muy importante, que se llama JoJo. ¿Alguno lo leyó? ¿Lo conocen? Bueno. El tipo es la persona más bizarra que van a escuchar en su vida, porque si leen su material está absolutamente loco, crea los universos más trastornados del universo, pero aún así fue el único que se animó a escribir teoría. De hecho, se publicó en Argentina su libro. Y no es chamullo, dice cosas muy interesantes. Y una de las cosas que dice sobre el manga, este autor que sigue publicando en tiempo presente, es la forma de arte definitiva que amalgama todas las expresiones de arte visual. Incluso él se va a meter un poco a compararlo con la dinámica del cine. Ya si vamos a buscar una definición un poco más formal, les puedo decir desde mi punto de vista particular, desde lo investigado, que
es un soporte y un sistema de expresión de géneros literarios. ¿Por qué? Porque el manga no se limita a esta idea, tal vez un poco de los 90, que son dibujitos. Son dibujitos para los chicos. Pasa que al principio algunos adultos decían que el anime es parte de un dibujito animado, yo dije animar. A ver, por lo poco ves confundido que es estadounidense con algo japonés, porque a ver, que primero, los dos tienen estilo de dibujo diferentes y las historias son diferentes, porque a ver, una abarca una historia lineal y el otra, la parte western, son varios capítulos que cuentan una sola historia. A ver, exactamente, pero ¿qué pasaba? No podíamos pedir que eso no sucediera frente al shock cultural de lo desconocido. Entonces, en ese momento era factible que eso sucediera. Pero si lo entendemos como un soporte de géneros literarios en el que puedo encontrar material para niños, material para jóvenes adultos, material para adultos, para toda la sociedad, así como pensado como si fuera el cine, lo puedo asimilar de otra manera. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a permitir eso? Presentar, por medio de una narrativa que va a ser de base visual, si vamos al anime ya estamos hablando de audiovisual, la transmisión de valores, de ideologías, de conceptos, de tradiciones que tienen que ver con lo que cuenta Japón desde sus inicios. Sí. Una pregunta, entonces Sí. cualquier tipo de producción audiovisual, animada, cómic, etcétera, por más de que no sea japonesa, ¿cuenta como manga? No, tiene que ser japonesa o seguir los lineamientos de producción. Porque si vos trabajás un estilo que no tiene relación o una dinámica de producción que no es a partir de capítulos o una estética que no es en blanco y negro, por ejemplo, vas a estar generando otra cosa. Es como los estilos en la historia del arte o en los distintos tipos de pintura. Si haces puntitos es puntillismo y no es otra cosa, no es cubismo. Es simplemente eso. Pasemos. Entonces, el manga, les decía, va a ser un soporte de géneros literarios y en Japón eso lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque se van a organizar para su publicación según a qué público creen que se dirigen. Esta es una denominación que se llama demografías, que es una forma de categorizar el material y que es un poquito arcaica. ¿Por qué? Porque está muy bien, desde el tiempo presente, decir que el manga se organiza por edades. Primero tenemos el Kodomo, que es el manga más para niños. Este es Doraemon, que es un gatito cósmico que llega y se conoce a un nene y tiene ciertos poderes, muy infantil. Y está perfecto que así sea. Después lo va a organizar por una edad un poquito más avanzada, preadolescentes, adolescentes y después adultos. Pero ¿qué es la categorización que quedó un poco arcaica, pero que todavía se mantiene? La de género. Existe el shonen, que es el manga para chicos, para adolescentes de género masculino. Y lo mismo el shoujo de género femenino. Acaba de entrar Dragon Ball, acaba de entrar Sailor Moon. ¿Conocen estos mangas? ¿Los encuentran? Bueno. Y en el lado de los adultos ya con temáticas mucho más maduras. No estamos hablando de un contenido que no sea apto para niños en lo que deben estar pensando ahora en sus cabezas, sino que un contenido que es más maduro, que no le da ganas de leer a partir de los 18, tal vez 16, otro tipo de cosa. Acaban de entrar los mangas que desde esa dinámica están pensados para hombres y para mujeres. ¿Por qué sigue esta dinámica de género todavía el manga? Porque el manga no se publica como se publica en Argentina con estos tomos que estamos acostumbrados a ver, por suerte ahora en todas las librerías, sino que el primer paso del manga son estas revistas. Estas son revistas, que parecen guías de teléfono, ya ni deben ser lo que son guías de teléfono, en las que se publican varios capítulos de distintas historias. Historias que si les va bien, llegan a este formato. Esta revista se llama Shonen Jump, es la más importante de Japón. Pasemos a la siguiente. Hola, ¿cómo estás? Entonces, es importante conocer las categorías, las demografías y la existencia de estas revistas para que se pueda comprender el camino multimedial que hace el manga. El manga primero se publica en estas revistas. No es que partimos de un interés meramente artístico de un loco en Japón que tenía una pluma G y un montón de tinta china y dijo voy a publicar un manga y de golpe se hace millonario. Hay concursos que arman las editoriales, hay convocatorias, entonces llegan a las editoriales con un editor, que después eso lo vamos a ver más a fondo, y logran publicar un capítulo en este tipo de revistas. Si ese capítulo le va bien, o si esos primeros 4 capítulos les va bien, llega a los 5, a los 10, pasa lo que se llama tomo compilatorio, que son los tomos que ustedes están acostumbrados a ver acá.
Si consigue el tomo compilatorio, se empieza a producir merchandising, se empieza a producir mercadería. Hicimos el caminito con esta serie que se llama My Hero Academia. ¿La conocen algunos? Una serie sobre superhéroes, la más vendida en Estados Unidos, vende más que los cómics. Entonces tuvo que hacer este caminito, tener anime, para que hoy llegue a ver una latita, por ejemplo. Y esta latita no es un recuerdito, esta latita es parte de una industria. Te hago una preguntita, Sí. pero no se supone que para poder llegar al merchandising, según como dice ese gráfico, el manga debe tener más ventas aún todavía. O sea, primero tiene que popularizar la venta del manga antes de poder separar en todo lo demás. Por supuesto, pero probablemente ni siquiera te lleguen a serializar en tomo si no te va bien. Hay lamentablemente publicaciones que mueren a los 2 capítulos en una revista y ninguno de nosotros ya sabe que existe. De todos modos, la generación de merchandising empieza más que nada cuando hay anime. Insisto, el anime es una industria que mueve millones, pero no deja de ser publicidad. Hay un negocio ahí, en los animadores, en los productores, en los estudios, bandas de sonido. Les voy a contar una anécdota personal. Estaba revisando los créditos de una banda de sonido de un anime que a mí me gustó mucho y encuentro el nombre de alguien que conozco, ahí. Y le escribo a esa persona y le digo, pero ¿por qué estás acreditada acá si vos trabajás en licencias de merchandising? Porque la banda de sonido es merchandising, me contesta. Yo estaba, ¿en serio? ¿Esa cosa que construyó parte de mi esencia musical realmente es merchandising? Sí, es merchandising. Y eso no quiere decir que no tenga alma. ¿Por qué? Porque hay una dinámica narrativa de producción en todo esto. Al momento de planificar a partir de la idea de un autor, este sistema que tiene que adecuarse a una industria, a unos intereses editoriales, para luego pasar a producir un anime que también se adecua a los intereses de un estudio, o armar una banda de sonido, se toma como base la idea original y se sigue ese lineamiento para que la idea se transmita, porque el negocio es la experiencia. Palabra que habrán escuchado muchas veces asociada al entretenimiento, justamente esto lo es, o al turismo. Y de ahí se pueden empezar a producir videojuegos, obras de teatro, live action. Ese va a ser el camino que siempre se va a hacer. Pero para que haya un procedimiento inicial siempre vamos a necesitar de 2 actores. Los autores, la parte más emocional, digamos, del asunto, más creativa, y las editoriales. Por esto les digo, con autor únicamente no hay manga, porque esto es un negocio, es una industria cultural. Ya vamos a ver a fondo qué es eso. Entonces, el autor sí va a ser el que tiene la idea original, el que va a crear el producto, el que va a producir el contenido, el que se va a sentar horas y horas y horas a dibujar, a entintar, pero va a ser un empleado de la editorial. Los mangakas, como se los llama a los autores, es la palabra que se usa en Japón, así como decimos judoka, que es el que hace judo, el mangaka es el que hace manga. Son monotributistas millonarios. Son eso. No iba a recordar el escrito. Yo te cuento, yo estoy leyendo Renta Girlfriend, Kanojo Kurishimasu, y en las últimas páginas siempre el manga deja unas notitas contando cómo le va su laburo, qué temas hay y todo eso, y uno ve y se mete en la piel y refleja lo jodido que está de tener que estar batallando con el tema de las editoriales, todo lo menos, todo eso. Exactamente, el mangaka siempre va a tener que depender de la editorial, él y sus asistentes, porque como hay un tiempo de producción muy acelerado, insisto, esto no es un loco que se tira en el monte Fuji a producir como si estuviera en Grecia con sus tiempos filosofando, no, es alguien que depende de los tiempos de una editorial, que está obligado a adaptarse a eso, y que para llegar a publicar en estas revistas que salen una vez por semana, cada capítulo sale una vez por semana, en las más importantes otras salen de manera mensual, pero las más importantes, como esta que es la Shonen Jump, publican una vez por semana, tiene que tener un grupo de asistentes, promedio 5 o 7 asistentes. Y el otro actor necesario, la editorial. La editorial es la que financia el proyecto y es la que encuentra la necesidad. Va a definir el contenido. Hay editoriales que van por un contenido más pensado para adolescentes, otras que se atreven a contenidos más adultos y uno ya conoce más o menos cuál es la línea editorial. ¿Qué pasa? Que un mangaka logre publicar en estas revistas no significa que ya tenga su futuro asegurado y que pueda incluso terminar la serie, sino que va a depender de la demanda.
estas revistas que nosotros asociamos a un mundo tan mágico donde todo es perfecto y todos son libres de escribir lo que quieren, dependen de un sistema de encuestas. Si bajan las ventas y en las encuestas de popularidad que vienen adentro de estas revistas, tal vez no las van a encontrar en los issues que tenemos acá porque ya o los hemos completado o nunca aparecieron, porque algún japonés lo usó antes de venderlo para acá. Esos se mandan, encima si vos mandas eso te dan un regalito, porque todo está pensado para que el consumidor se sienta contento. Si después de eso al consumidor no le cierra, no le gusta y el manga que produjo esta persona con toda su creatividad no deja contenta a la editorial, adiós. No importa que seas el autor de Naruto. Una pregunta, esto es como cuando vos te vas, por ejemplo, vos sos actriz de voz Nanseiyu, te vas a dar la voz para un anime y vas a una audición y después esto te llama si quedaste o no, o sea, básicamente lo mismo. Sí, pero en publicación. Exactamente. Te pueden cancelar. Entonces, el mangaka va a depender de dos figuras, del editor general, el editor de la revista, que va a determinar lo que tratamos nosotros es esto, tu historia no nos gusta, tu historia no nos sirve, y su editor personal. Cada mangaka, para cada serie que haga, va a tener un editor con el que va a tener que negociar constantemente. Por eso les digo, lo primero que es el negocio, no la creatividad que pudo haber tenido Akira Toriyama en el momento de hacer Dragon Ball. Si a su editor en aquel momento, en la Shonen Jump, no le hubiera parecido buena idea, o en su momento algunas cosas las deben haber negociado, directamente no se publicaba o se cancelaba. Les mencionaba Naruto, ¿por qué? Este es uno de los mangas más vendidos también. Pero ¿qué pasa? El autor de Naruto después hizo otro manga que le fue mal en las encuestas y terminó los 5 tomos. Entonces, no importa que seas el Ken Watanabe del manga, si no conocen, es un actor, no importa. Te van a cancelar la serie de todas maneras. Bien. Me llamó la atención como Boku no Hero fue el más vendido en Estados Unidos con tantos guiños de un héroe americano. ¿Tiene que ver eso? Tiene que ver con una dinámica de planteo de personajes que la vamos a ver un poquito después, pero es muy buena tu apreciación. Justamente llegamos a esto. ¿Cómo hacemos que un manga funcione? Esto es algo que planteó justamente Hirohiko Araki, que lo encuentran en este libro, que son los fundamentos necesarios para crear un manga exitoso. Piensen que el tipo tiene más de 30 años de experiencia y sabe cómo convencer a las editoriales y qué esperan las editoriales. Si alguno leyó su material, claramente alguna estrategia del loco ese para publicar lo que publica, que yo lo adoro, debo decir, debe tener. Primero, ¿qué dice? Calidad gráfica. Si uno no es un buen ilustrador o como guionista no se pone en contacto, que a veces las mismas editoriales consiguen a los ilustradores para que trabajen con algún guionista, pero si uno, como encargado del arte, no tiene una buena calidad gráfica, el material va a fallar. ¿Conocen Attack on Titan? Sí. Bueno, es un manga que se publicó hasta hace muy poco tiempo, pero ¿qué pasa? Ese manga primero iba a ir a la editorial Shueisha, la que publica esta revista. Y el editor le dijo a su autor, Isayama, flaco, dibujas horrible. Y se fue a Kodansha, y en Kodansha dijeron, bueno, dibujas horrible, pero la historia es buena. Te vamos a poner asistentes como para que dibujen más bonito por vos. Y ahí el negocio funcionó. Entonces, lo primero que dice Araki es que tenemos que tener una calidad gráfica que funcione. Y esa calidad gráfica tiene que contener una temática efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapte a las editoriales. Si yo sé que hay una revista como esta, que es la Shonen Jump, que en el libro Cómo se hace la Jump, que también lo publicó Shueisha, pero cuando se tradujo al español se la define como el alma de los chavales, o el alma de los pibes, podríamos decir acá. No voy a hacer una historia que sé que no encaja con eso, voy a ir por los valores de esta revista. El valor de la amistad, el trabajo en el equipo, los nakama, los compañeros, porque eso es lo que importa. Voy a vender eso. Sí, es re lindo el mensaje de One Piece, de que tenemos que ser todos compañeros y apoyarnos, pero eso es lo que quiere vender la revista. Entonces, eso tiene que estar. Personajes efectivos, que era lo que mencionaban recién atrás. ¿Qué quiere decir que haya un personaje efectivo? El manga parte de esta dinámica. Si en el cómic estadounidense tenemos personajes ordinarios en situaciones extraordinarias, acá vamos a tener personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Personajes vulnerables. Superman siempre es Superman, Superman siempre es poderoso, en cambio Naruto no, Deku no, Goku no lo es. Goku pensaba que era un nene común y corriente
que quería volver a ver a su abuelito, no sabía que era un superhéroe enorme que podía incluso enfrentarse a Superman, como dicen mucho. O sea que en América está tan desarrollado, pero acá en Japón básicamente lo desarrollan desde cero, o sea, es decir, empiezan una vida ordinaria hasta que después se convierte en lo que es. Exactamente, pero porque eso tiene que ver con las necesidades editoriales que parten de las necesidades sociales. El manga se hace fuerte en el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo qué? Cuando lo que necesitamos es ver personajes que resurgen, con quién identificarse, arquetipos, ya vamos a ir a eso. Historias que funcionan más allá de la temática. Ok, me adapté a una temática que funciona. ¿Cuál es la historia que quiero crear? ¿Es efectiva? ¿Es creíble? Porque yo puedo decir, voy a hacer una historia como Naruto y hacer una porquería. Puede pasar. Y el seteo, que si alguno tiene este libro lo van a encontrar como ambientación, pero no se limita solamente a crear un ambiente coherente, que haya arbolitos en la ciudad. No, setear todo. Que la ciudad sea creíble, sí. Que el universo de los personajes sea creíble. Que su entorno sea creíble. Bueno, va a ser eso. Y así es como llegamos a este universo de temáticas que tienen que ver con la necesidad social que aparece. Sí, al surgir como una forma de arte, lo primero que aparece es la necesidad social, pero Japón vio el negocio ahí. En una primera instancia, en el periodo fundacional, que sí había algunas cositas antes de manga, pero lo primero que tenemos importante, mainstream, va a ser Astro Boy, la historia de un niño que es el resultado de la formación nuclear, que no es un niño de verdad, sino que es el resultado de experimentos nucleares, que su propio padre lo abandona, que tiene que buscar su camino. Es una metáfora de lo sucedido después de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Esa dinámica se va a mantener a lo largo de este primer periodo, con obras como Mazinger, robots gigantes que se enfrentan a otros robots nucleares, porque hay una necesidad de atender ese arquetipo social de un Japón dañado en una primera instancia. Van a aparecer otras historias. Doraemon, como les decía, es de esa primera instancia, este gato cósmico para los niños. Van a aparecer las novelas románticas o de época, La Rosa de Versalles situada en Francia, Candy Candy, que es un dramón tremendo, que todo el mundo llora todo el tiempo, pensado para chicas. Las óperas espaciales, los mangas de deporte, los mangas que tienen más que ver con los cambios a lo largo del tiempo, lo postapocalíptico como Akira, Hokuto no Ken, apareciendo los primeros superhéroes en El Puño Estrella del Norte, que lo pueden conseguir en librerías también. Después, a partir del 84, finales de los 80, principios de los 90, se entra en una Golden Age, y siempre el mercado se adapta a las necesidades sociales del momento. ¿Qué pasa acá? Aparece Dragon Ball y cambia la configuración de estos tipos de superhéroes. Acá es donde más aparece el personaje vulnerable como fórmula para vender manga de acá adelante, y todos lo empiezan a repetir. No me voy a meter a fondo en cada manga, pero aparecen personajes como los de Caballeros del Zodíaco, tal vez los conocen con ese nombre, Sensei en el original, Jojo, el autor de este libro, que también tiene muchos personajes que son absolutamente humanos, vulnerables, que van construyendo su camino, con falencias, con formas de comunicarse que a veces son hasta medio desubicadas, pero son personajes humanos, y eso es lo que encuentra el mercado que funciona. Ranma, aparece la figura también de la mujer, se critica algunos comportamientos masculinos que antes no se hacía. Habíamos dicho que en la etapa más fundacional teníamos lo que se llama Spokon, que es el manga sobre deporte, pero se reconfigura con esto que decíamos de la vulnerabilidad a partir de esta época de la Golden Age, porque ahí aparecen personajes que no solo juegan a un deporte, sino que tienen un interés que tiene que ver con alguna cuestión emocional de ellos. O quiero llegar a esto porque me gusta una chica y quiero que me vea jugar, o quiero ser amigos, o quiero aprender el trabajo en equipo. Aparecen también, por ejemplo, las Magical Girls, chicas con poderes, con trajes enormes, simpáticos, que pueden contra todo, pero que siempre son vulnerables, que a la larga son chicas comunes y corrientes que se sacan el trajecito y se ponen a llorar. Aparece también el manga histórico. ¿Por qué se llama Golden Age? Porque es la etapa en la que esta revista había todos mangas buenos, y en otras editoriales también, porque no todos son de la misma editorial. Después tenemos la etapa de la consolidación de estos planteos y de los tres grandes. Consolidación en otras editoriales. ¿Por qué? Porque estas Magical Girls, que tal vez eran un poco más básicas, van a empezar a tocar aspectos más maduros, que tienen que ver con la integración. En otro tipo de series como Gargantor Sakura, van a aparecer otro tipo de personajes con esta dinámica de aventuras, como Inuyasha, de Rumiko Takahashi. Llegamos a los tres grandes que, cuando ya esta revista deja de ser la más importante por tener todos mangas geniales, va a tener tres que son los pilares de la revista. Ya los conocen, ni les voy a decir de qué se tratan: One Piece, Naruto y Bleach. Y en el medio sumamos también, del lado de otra editorial que se llama Square Enix,
a Fullmetal Alchemist, también un héroe que tiene que construir un camino a lo largo de un proceso por una cuestión emocional que tiene que ver con su madre, con su hermano, bla bla bla, no voy a spoilear la serie, pero no importa. Y en el caso del manga para mujeres adultas, una obra como Nana que cuenta vulnerabilidades de dos mujeres completamente distintas enfrentándose a problemáticas de ese momento. Si nos vamos a tiempo presente, vamos a tener la evolución de todo esto, la influencia que tuvieron estos periodos. Attack on Titan, que les decía que también es un manga súper duro, muy complicado, pero que parte de el dolor de un pibe pobrecito que le pasaron un montón de cosas viviendo en una muralla y el resto que lo rodean en ese contexto. Haikyuu, manga sobre vóley, también importa mucho, no solamente la aplicación del deporte, que eso lo trae perfecto de Capitán Tsubasa, porque se ve perfectamente cómo jugar vóley, pero la parte emocional de cómo se construyen los personajes y cómo construyen su propia superación y trabajo en equipo. Después, Boku no Hero, My Hero Academia, como lo quieran llamar, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Tokyo Revenge, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Spy Family. Más que nada, hasta Chainsaw Man vamos a tener historias de chicos con muchas vulnerabilidades que o quieren salvar a miembros de su familia, a Nezuko en el caso de Demon Slayer, en el caso de Deku va a querer cumplir su propio sueño, en el caso de Tokyo Revenge va a querer salvar a su novia, y así mismo también el tema del abuelo en Jujutsu Kaisen, en Chainsaw Man salvarse a sí mismo y demás cosas, o la construcción de la familia en el caso de Spy Family. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les muestro esta cronología? Porque lo que importa acá es que tenemos distintas emociones de Japón a lo largo del tiempo que se vuelven funcionales para crear una industria. Eso es lo que vieron las editoriales, que hay un negocio en contener estas emociones y contarlas de la manera correcta. Entonces, para que se den una idea de que esto no es un chiste, les traje acá los tiempos de producción de un capítulo. Esto se publicó en un libro que ya se los comenté, que se llama Cómo se hace la Jump, y son los tiempos de producción de un capítulo de Boku no Hero, de My Hero Academia, para que vean que, como les decía antes, no es un loco en el monte Fuji que se sienta a dibujar. Horikoshi Koji, que es el autor de este manga, tiene 4 asistentes, publica una vez a la semana un capítulo, ya está por terminar, en 2 o 3 semanas en vacaciones, por suerte. Lunes, martes, miércoles, mitad del jueves hace el storyboard, es decir, se pone a dibujar en lápiz todo el esqueleto del capítulo. La otra mitad del jueves, el viernes, el sábado y el domingo, se dibuja bien a fondo y se entinta. Después, duerme 4 horas, salvo el día previo a la entrega, que no duerme. Y este es el nivel de producción de un capítulo de una semana, si es que el editor no le devuelve el trabajo y le dice, ajusta acá, anda allá, hace esto. No hay una libertad absoluta, por eso les digo, es un negocio, no se parte de un loquillo que dice esto está buenísimo, voy a dedicarme a esto, voy a publicar con libertad y ya está. Hay que adaptarse a normas y los mangakas tienen que ser también vivos para saber qué le interesa a una editorial para poder contar sus propios intereses. Compañías involucradas, para que vean que esto es una cuestión de mucho dinero. Tenemos en primera instancia a un grupo muy tradicional de Japón que es el grupo Hitotsubashi, que contiene a muchas editoriales, entre ellas Shueisha, que es la editorial de manga más importante de Japón, que publica la Shonen Jump, que después hace estos tomos, que publica Boku no Hero, Naruto, Dragon Ball y demás cuestiones. Estos datos son los que están en el sitio web. Pensemos que, aparte de tener a Shueisha, tiene otra editorial que se llama Shogakukan, que publica, por ejemplo, Ranma, si lo conocen. Sí. Tengo una duda, porque sí, con lo que acabas de comentar de sí, Horikoshi, yo me acordaba que era un autor recientemente del shonen, no sé si fue durante la pandemia, que se cambió de la Shonen Jump a otra editorial justamente por la exigencia. Puede haber sido el autor de Shaman King, que se pasó con un desastre legal en el medio, un conflicto muy importante. A veces pasa, es muy complicado, porque insisto, como es un negocio muy importante, también hay una pata de negocio importante para la cuestión jurídica. Cuando un autor se pasa de una editorial a otra, la mentalidad de la editorial es destruyan todo. ¿Por qué? Porque este material pasa a ser de la editorial. Si vos lo querés dibujar en otro lado, empezalo a dibujar de vuelta. Hacelo, después de un juicio interesante. Hacelo. Pero este material no lo puedes usar. De hecho, te mencionaba el caso Shaman King porque pasó con ese mangaka que se estaba publicando en Argentina, Ibrea, una editorial que publica manga en Argentina, licenciado, había hecho un contrato con Shueisha. El autor se pelea con Shueisha, se va a Kodansha y no pueden seguir publicando. Y tuvieron que empezar a publicar de cero cuando el autor publicó en Kodansha.
Bueno, les decía, Shueisha, Shogakukan y Hakusensha, que pertenecen al mismo grupo, el último año generaron $240 millones. Si lo comparamos con Kodansha, que es otra de las más grandes, y con Kadokawa, que también es otra de las más grandes, es poco dinero, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Este grupo se dedica solo a manga. Entonces, es la editorial que volumen de manga es la que más vas a tener. ¿Y por qué planteamos esto? Porque es la editorial que aparte se va a dedicar a esto que les decía, el valor de los nakamas, el valor de los amigos, la importancia de hacer el trabajo en equipo. Eso es lo que vende Shueisha. Tal vez Shogakukan va a vender más las historias de la vida, el día a día, algún tipo de temática un poco más atrevida, Hakusensha historias románticas. Kodansha, otra de las más importantes, tiene esta diferencia de números. ¿Por qué? Porque también es una editorial de libros común y corriente, como decirles hoy Planeta. Entonces, esta editorial, aparte del manga, vende diccionarios, se vende de todo. Pero es una editorial que tal vez se va a dedicar a las historias más complejas que otras editoriales no quiere contar. De hecho, el lema de ellos es inspirando historias imposibles. Y Kadokawa, que aparte se dedica a la industria de los videojuegos y las figuras. Entonces, hay una entrada de distintos tipos de temáticas, pero que también la potencian con la producción de merchandising. Esto justo es de Shueisha, pero todo termina siendo una finalidad para que estas editoriales obtengan más dinero, se financia la producción del anime, se financia así la producción de manga y todos nosotros terminamos comprando manga. Yo lo que tengo entendido que la Shogakukan, aparte de que hace manga, también hace películas, porque a veces su logo aparece en la intro de cualquier película. Pero eso tiene que ver con que es la editorial que produjo el material original. Por ejemplo, si es una película que viene de un manga de Kadokawa, te va a pasar lo mismo. Lo que yo fui a ver la película de Spy for Family, yo recuerdo que estaba, recuerdo haber visto lo de Shogakukan en la Spy Family es de Shueisha. Ah, está. ¿Vos crees, te hago una pregunta por ignorancia, Por favor. ¿Vos crees que la película Emociones 1 y 2 se influenciaron de estos mangas? Tal vez tenga que ver con la narrativa en particular, porque todo viene desde ese punto de vista. No puede haber habido robo informático. No. Bueno, para cerrar, estos son algunos de los números de ventas del manga. Piensen que yo les mencionaba la Golden Age, justamente mediados de los 90, como el periodo más extenso de producción y también de ventas, que ese es el momento en el que el manga empieza a llegar acá. Primero llega el anime, ¿por qué? Porque era barato. En ese primer inicio del Cool Japan, que lo vamos a ver después de estas políticas de expansión cultural que tiene Japón, empiezan a llegar cosas a nosotros no porque Argentina quería comprar eso, porque Argentina quería comprar animación norteamericana, pero era más cara, entonces compraron la japonesa y pasó todo este milagro. Después empieza a bajar un poco la venta en papel, pero sube la venta electrónica, que hoy también es un negocio en Japón que acá todavía no llegó. Pero insisto, lo importante de esto es que entendamos que hay una base narrativa que tiene que ver con la tradición cultural, con los valores japoneses, con los valores shintoístas si pensamos en lo religioso, con el ser japonés, con la noción de grupo como sociedad, pero que todo va para un negocio. Cada vez que vean un anime, cada vez que entren a Crunchyroll, acá tengo un póster que hizo Crunchyroll para celebrar el lanzamiento de Boku no Hero. Este póster es merchandising, todo es merchandising. Y la serie que voy a ver después de ver este póster es merchandising. Y lo que busca es que yo compre esto. Y el manga que yo compro acá en español, la intención que tiene es que en algún momento yo compre el manga en japonés. Tan simple como es. Bueno. Yo siempre que a veces compro los mangas, ¿sabes por qué? Porque, a ver, el tema es así. En algunos casos, el anime corta en cierto punto. Por ejemplo, la película Koe no Katachi, si te suena, que es una voz silenciosa, corta en un punto del manga. Entonces, yo tengo que comprar los 7 tomos del manga para poder ver cómo realmente terminan. Bueno, esas son decisiones narrativas que tienen que ver con tiempos de producción, pero lo que importa y al momento de producir anime también se tiene en cuenta es que esa historia adaptada, acotada, también cumpla con el modelo de producción de transmitir una historia que se adapta a la temática, que tenga personajes efectivos, un sentido correcto, una historia efectiva dentro de esa dinámica nueva que está pensada para vender el manga. Exactamente. Porque son occidentales los dibujitos por los ojitos. Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Justo ahora vamos a ver eso. Bueno, les quiero hacer un aplauso muy grande a todo esto que trabajamos las dos en
tan poco tiempo es un desafío muy grande. Así que también vamos a presentarte, Paula. Sí, no hay problema. Paula Fernández, licenciada en Estudios Orientales, magíster en Industrias Culturales, ¿verdad? Sí. Y una genia absoluta. Okay. Sacando el sentido de parte. Cantante. Y otras cosas. Y canta muy bien. Mucha emprendedora. Maravillosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a haber puntos de conexión en lo que yo les quiero mostrar con lo que ya había mencionado Mel, obviamente. Es intencional y en otras cosas yo les contaba, mira, no fue intencional, pero terminó cerrando. Así que en Japón no existen las casualidades, existen las causalidades. De eso también seguramente va a hablar Pepe en un ratito. Pero yo les quiero empezar esta parte con esta pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra industria? Producción. Bien. Fabricación. Fabricación. Mercado. Sí, negocio. Negocio. Productos. Bien. Plata. Bien, perfecto, sí. Estamos apuntando. Perfecto. ¿Y qué tipo de industria se les viene a la cabeza? La primera, ¿eh? No hace falta que la piensen bien. Comercio, ok, perfecto. Vehiculares. Vehículos, ok. Textil. Textil, perfecto. Alimentaria, como usted sí, totalmente. Bueno, esto es lo que yo quería, a lo que yo quería apuntar, porque como último quizás lleguemos a pensar de que industria, en realidad, vamos a pasar a la siguiente, está relacionada a la cultura. Bueno, ahora después de un camino largo entendemos la idea de industria cultural, pero cuando nace, en un principio nace un concepto sumamente negativo, porque estos señores que ven acá pertenecían a una escuela de teoría, la escuela de Frankfurt. Estos señores eran muy fanáticos de la música clásica en aquella época y empiezan a ver un fenómeno hacia los años 20, que es cuando empiezan a pensar toda esta teoría, que era de que la música estaba siendo cooptada por algo casi diabólico como puede ser el jazz. Entonces empiezan a ver que el jazz estaba funcionando dentro de algo que los descolocaba, porque hasta ese momento la cultura que ellos entendían, esa música que a ellos les gustaba, no participaba de procesos de producción, ¿sí? Justamente lo que ellos empiezan a ver es que el jazz, ese es un poco el ejemplo que toman, pero obviamente lo vamos a ver hoy en día replicado en montones de otros géneros que son más familiares. Ellos veían de que el jazz entraba en esta lógica de una banda que ahora pasa a ser parte de una discográfica que se había creado. Esa discográfica tiene un lugar donde produce discos, esos discos venden, eso ingresa parte a esta industria que se había creado, digamos, a esta discográfica. Una partecita iba para el compositor, una partecita iba para la persona que había sido también parte de todo ese proceso. Entonces no les gusta nada esto que están viendo. Justamente por eso les digo que empieza esta idea de industria cultural como algo negativo, porque ellos empiezan a ver que es cultura mercantilizada. Dicen que el proceso de industrialización degrada la cultura como ellos la entendían en aquella época, ¿sí? Como mero entretenimiento, que está asociado a la cultura de masas. Ahí empieza a entenderse esta diferencia que hacen, ¿no? Como hay una alta cultura y una baja cultura que está asociada a esa cultura de masas, y todo eso que están viendo en ese momento el jazz era parte de esa baja cultura. La gente que le gustaba todo eso son hombres o mujeres engañadas. O sea, lo que hacen es pensar que eligen libremente lo que están escuchando cuando todo en realidad es un mundo encubierto de la industria y no pueden pensar críticamente en lo que están consumiendo. Bueno, hay muchos más conceptos, pero para que entiendan de que acá nace el concepto de industria cultural que ellos construyen y que obviamente con el paso de los años va siendo tratado por otros teóricos que le van a pasar un poquito más de filtro, lo van a hacer un poco más amable y empiezan a ver que en realidad esto puede tener beneficios, ¿sí? Entonces, hoy en día, después de todo ese proceso, desde esa parte negativa desde la cual se inició la industria cultural, a todos estos otros teóricos que fueron trabajando el concepto, hoy las entendemos más a las industrias culturales como promotoras de productos y contenidos culturales que expresan capital simbólico de las sociedades. Entonces, una industria entendida como yo compro un auto, se entiende como el producto, el servicio, yo compro, me dan ese producto, yo utilizo ese producto. El auto no tiene capital simbólico. Algunos por ahí ahora lo empiezan a pensar de otra manera. Pero las industrias culturales, los productos culturales, no solo yo accedo a ese consumo, sino como bien les contaba Mel, lo que hacen es contarnos algo de esa sociedad y nosotros empezamos a ver esa sociedad, el origen de ese producto que estoy consumiendo, de una manera distinta, ¿sí? Y entonces por eso se resalta esta importancia. Lo distinto de otras industrias es tienen valor estratégico para los países al penetrar en el imaginario social.
Entonces no dejan de ser productos, pero el mensaje que ponen es distinto, ¿sí? Pero no es por la llegada de la sociedad de consumo en la segunda posguerra. En realidad, el proceso de lo que ellos vean de industria cultural está hasta relacionado con la propia experiencia que tuvieron Horkheimer y Adorno, porque ellos tuvieron que escapar de Alemania, se fueron a Estados Unidos por el ascenso del nazismo. Entonces ellos veían el aparato de propaganda del nazismo y también lo metían en su teoría. Entonces, hay un montón de cosas mezcladas. Yo en todo eso no me quiero meter porque son un montón de aristas. Pero bueno, ahí está. Empezamos a ver que el consumo es necesario también entenderlo como parte de lo que es la cultura en sí misma, ¿no? Cómo se fue transformando todo eso. Yo quería llegar a esto, ¿no? Porque hablamos de industria al principio pensando en la industria pesada, autos, lo textil, etcétera, etcétera. Entonces, les propongo esta línea, ¿sí? Para entender dos momentos clave del contacto del Japón con Occidente. Son dos momentos del cual hay un Japón antes y un Japón después. Un Japón antes y un Japón después. La primera es la llegada del almirante Perry en 1853. Estaba al frente de una flota norteamericana. Japón había permanecido hasta ese momento más de 200 años cerrado a la influencia occidental. Llega Perry y amablemente a punta de cañón se para frente a Japón y dice: nos abren y comerciamos. Bueno, ¿qué hizo Japón? A ver si abrieron y comerciaron. Todo lo que no había entrado a Japón y que se había estado desarrollando en Occidente empieza a entrar a raudales. Y estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de tecnología, todo lo que se puedan imaginar. Y ahí Japón empieza un proceso de adaptar todo eso y empezar a crear ellos también su propia tecnología. En el ejemplo de industria pesada que les quiero mostrar es la propia locomotora que creó Japón a través de esa tecnología hacia finales del siglo XIX y cómo después tenemos un segundo momento. Hay una escalada militarista, Japón participa de la Segunda Guerra Mundial, adelante. 1945, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y a partir de ahí, un proceso también de varios años de ocupación norteamericana, inyectando capital y también direccionando Japón a otro, tratando de direccionarlo a que sea mucho más beneficioso y que sea como valores democráticos entendidos en Occidente. Entonces tenemos acá esta creación, con este primer momento histórico de esta locomotora, y después tenemos en los años 60 la creación a través de todo ese proceso de adopción de tecnología y conocimiento, de nuevo, que llega hasta el Shinkansen, es el primer tren de alta velocidad. ¿Sí? Así que acá tenemos un paralelismo de lo que es industria pesada, pero si lo pasamos, vamos a hacer paralelismo también de las tres industrias que estamos abordando en esta ocasión, que es el manga, la animación y los videojuegos. En el caso del manga también hay un cambio muy importante. Seguramente muchos reconozcan esta imagen que está acá. Esas son las de Kanagawa. Kanagawa, exactamente. La imagen icónica de Japón que hoy interpretaríamos como alta cultura, pero que en su momento no lo era para nada. Porque de hecho me acuerdo yo también una anécdota, hace un tiempito estuve en Japón y estábamos con un catedrático de ukiyo-e, que es justamente la técnica de grabado, a la cual pertenece esta imagen. Y había uno de mis compañeros que no estaba tan todavía versado en los temas de Japón, entonces le preguntó, obviamente, porque quería saber, bueno, ¿y esta imagen? ¿Dónde está la gran obra de la ola de Kanagawa? ¿Dónde está como si fuese la gran obra de Van Gogh o la gran obra de Monet? ¿En qué lugar del mundo está dispuesta? ¿En qué museo? Y el catedrático le dijo, no existe. No, pero tiene que haber, porque siempre hay un cuadro original y después sale, no existe. ¿Por qué? Porque, hola, ¿qué tal? La técnica de grabado ukiyo-e, que era la cultura popular de la época, empezando más o menos por esta época, Italia un tanto antes también, pero que en realidad va a ser lo que consumían las masas, hoy lo entendemos como alta cultura, pero se reproducía infinitamente. Entonces yo tengo una granola de Kanagawa en mi casa, y no existe el original. ¿Sí? A lo sumo habrá copas más antiguas y más antiguas, pero no existe el original. A partir de la apertura de Japón, como les decía, en 1853 se empieza a ingresar tecnología y empieza a ingresar estas ideas de Occidente que Japón trata de adaptarlas a lo que venía también realizando. Entonces, conceptos como las tiras cómicas, conceptos como el humor político, empieza a también encontrar su lugar en espacios como los periódicos que también circulan en Japón en estos momentos. Todo esto es parte de la influencia occidental. ¿Qué empieza a entrar después a medida que se desarrolla también la cinematografía? Mickey. De alguna manera englobando, yo elijo Mickey para darle idea general, pero Disney a medida que se desarrolla en Occidente también va a ser consumido por los incipientes cineastas y mangakas.
Ahora, en la parte de manga yo me quiero centrar en este señor, que ella ya también lo mencionó, que es Osamu Tezuka, que es considerado el dios del manga, la persona que le dio una vuelta de tuerca a la industria. Entonces, este es un manga incipiente, porque de hecho Hokusai, que fue el creador de esta obra y de tantas otras, es considerado a veces, todavía discutido, pero muchos dicen, bueno, el manga inició con él, era un manga, un proto-manga, no era como lo conocemos hoy, pero como que habría iniciado con él. Todo eso se fue desarrollando y este señor consumía mucha cinematografía de Occidente. Consumía parte de Disney, consumía películas francesas, le encantaba el cine. Entonces se dio cuenta de que el cómic que consumía también en ese momento eran cuadros que contaban como historias separadas. Y él dice, me gustaría que fuera mucho más dinámico. Entonces el manga que él crea, o sea, a partir de lo que se transforma toda esta idea de la narrativa también, es leer el manga como si fuese una película. Rompe con la idea de cuadros que son absolutamente inamovibles, lo que hace es destruirlos, pasa los dibujos por encima, usa varios cuadros para simplemente mostrar cómo un auto se mueve. Bueno, eso era muy disruptivo en aquella época. Entonces él cambia toda esa dinámica a partir de esa influencia, es que otros autores también van a empezar a hacer lo mismo y termina siendo, como comentaba Mel, una marca particular de este tipo de historias, ¿sí? Que terminan siendo, como las revistas que estuvieron circulando, la Shonen Jump, y si justamente también llega a ser muy popular, termina transformándose en los tomos que también estuvieron circulando por ahí. Bien, esto con el manga. ¿Qué pasa en la animación? La siguiente, vamos a tener también adopción de las técnicas que se empezaban a implementar en Occidente, mucho de Francia, por supuesto, porque también muchos de los primeros movimientos que tienen que ver con la cinematografía venían de ahí. Creo que este tiene es un pequeño videíto, sin sonido. Es la primera animación encontrada hasta el momento de Japón. Dura 5 segundos. Este es Payaba, me parece. ¿Cómo? El Payaba creo que es ese. Esta fue encontrada hace muy poquito, ahora no me acuerdo la fecha exacta, pero data como del 1911, anda por ahí. Pero fue lo primero más incipiente. Igual no cierro el paréntesis porque esto fue encontrado hace muy poquitos años. Antes de esta había otra obra que se consideraba que era la más antigua, o sea que no me sorprendería que el día de mañana de pronto encontraran una un poquito más antigua que esta. Siguen apareciendo cosas. Empezaron a experimentar también con animaciones hechas en papel tradicional. Ahí está la influencia, ¿no? Por supuesto, de lo que llega de Occidente, pero también lo adapto a algo que es muy particular japonés. Este tipo de animación que acá está ilustrada se tomaba de linternas que habían ingresado en algún momento, varios años antes, los holandeses. Bueno, estos primeros movimientos absorbidos por Japón y adaptados a sus propias necesidades. Nuevamente Japón absorbiendo mucho de Disney, las primeras películas, Blancanieves, etc., al punto que había un director en particular, Seo Mitsuyo, que estaba fanatizado con fantasía. ¿Alguno acá de las viejas épocas se acuerda de fantasía de Disney? Bueno, fue una película que a ese director en particular lo maravilló por completo y lo inspiró a crear una película que era de propaganda, porque en aquel momento la marina japonesa ya había ingresado en lo que es la escalada militarista de Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces le dicen, queremos una película que enaltezca toda la valentía del Japón. Y así es como crean Momotaro y los guerreros divinos del mar. Es el primer largometraje, no a color, el primer largometraje animado japonés en 1945, estrenado apenas unos meses antes de que se cayeran las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces tenemos esta influencia. Y en la época de posguerra, Japón reconstruyéndose, también tiene a un personaje muy particular, que era Hiroshi Okawa, un empresario que era fanático de Blancanieves. O sea, cada uno tiene como su película que le gustaba más, ¿no? Entonces Hiroshi Okawa la había visto montones de veces y quería crear el Disney del Oriente. Esa fue exactamente, según cuentan las fuentes, la expresión que utilizó. Entonces lo que hizo fue crear un estudio, Toei Animation, mediante la compra de otras varias empresas más pequeñas. Y a partir de ahí, Toei Animation hoy es uno de los estudios más grandes del Japón. La crea y a partir de ahí también él es con ese estudio el que hace el primer largometraje animado a color. O sea que tenemos primero con Seo Mitsuyo y este señor con este estudio logra La leyenda de la serpiente blanca, que es este primer largometraje animado a color. Años 60 se masifica la televisión, empieza entonces a ponerse el foco más que en largometrajes en series animadas, porque era obviamente lo que se empezaba a insertar en cada hogar y sobre todo en un Japón en recuperación. Años después, un gran estudio que hoy muchos seguramente reconocen es el estudio Ghibli, 1980, mediados de los años 80,
con quien es hoy considerado uno de los grandes animadores de toda la historia, porque ya ha superado las barreras del Japón, que es Hayao Miyazaki, que ahora seguramente conozcan alguno, Totoro, que es como la gran figura, digamos, algunos dicen, bueno, el Mickey de Japón, nada, yo tengo mis reparos con eso, pero bueno, a veces para usar comparativa. Y bueno, obviamente para los que no lo conozcan tanto, su película Chihiro fue la que ganó el Oscar en el año 2003, si mal no recuerdo. O sea que fue uno de los grandes que ha realmente atravesado todas las barreras lingüísticas y culturales. Pasamos. Videojuegos también tenemos esta misma línea, porque Nintendo fue creado a fines del siglo XIX. No había videojuegos, obviamente, en esa época. Pero sí era un centro de entretenimiento. Las personas que lo crearon, en realidad estaban dedicados a hacer una serie de cartas Hanafuda, las cartas que se suelen jugar en el Japón. Entonces comenzaron en el rubro del entretenimiento con la tecnología de la época, por supuesto. Entonces de estas cartas Hanafuda también fueron influenciadas por Disney, porque cuando Disney empezó a aparecer, licenciaron los personajes de Disney para crear cartas de juego con los personajes de Disney. En cierto momento se empiezan a meter en, cuando ya estamos hablando obviamente de posguerra, 1970 empieza a generarse todo lo que es los videojuegos más incipientes y ellos empiezan a meterse también en esa dinámica. Pero se dan cuenta de que en realidad había algo que estaba faltando en los videojuegos. Empiezan a aparecer los videojuegos en Occidente, seguramente recuerdan el Pong, algunos como un primer juego. Bueno, a partir de ahí hay una empresa Atari también que es legendaria, que es prácticamente fundadora de lo que es la industria de los videojuegos. El poder estaba en Estados Unidos en ese momento, en ese desarrollo. Y Nintendo se quiere meter y contrata para eso a este señor, Shigeru Miyamoto. Y Shigeru Miyamoto era un soñador absoluto. Él en su juventud le gustaba salir a inventar historias. Bueno, básicamente era como vivir en un manga para él, ¿no? Él también recuerda que había consumido mucho de eso cuando era joven y era, de parte de Occidente, fanático de Popeye. Le gustaba mucho esa historia, entre otras historias, porque él consumió un montón de cosas. Entonces, cuando lo contratan y le dicen, tenés que hacerte cargo de crear un videojuego, porque lo que veníamos haciendo no era tan popular, cambia toda la dinámica de la narrativa en los videojuegos. Hasta ese momento los videojuegos no tenían historia, lo que podemos decir, ¿no? Era más como videojuego de disparo, videojuego de perseguir algo. No había algo que, digamos, te ligara las pantallas entre sí. Él lo que hace es crear una historia a través de videojuegos, y así es como nace Super Mario Bros. En sus diferentes, muchas versiones a lo largo de los años. Pero para que se den cuenta, él es considerado hoy en día el padre de los videojuegos modernos. Bueno, obviamente Nintendo es uno de los grandes participantes en toda esta industria, pero también hay muchos otros que participan ya sea desde el hardware, o sea, desde la creación de los aparatos a través de los cuales nosotros accedemos a los videojuegos, ya sea en salas de videojuegos o en tu casa con una consola, o también la parte de software, o sea, creando lo que son los videojuegos en sí. Y algunos de esos ejemplos son Capcom, Sega, Konami, hay muchos más. Todos estos son japoneses. De estos tres que son los grandes competidores en el mundo de los videojuegos actuales, tenemos Nintendo y Sony como los grandes exponentes dentro de lo que es la industria de los videojuegos de Japón. Bien. Agregando un poco a lo que decía Mel en un momento también, ya igual lo explicó con más detalle, yo lo voy a pasar mucho más rápido, pero todo lo que es el media mix o transmedia, esta idea de que una sola historia original puede ser parte de diferentes productos, ¿no? Eso los teóricos de la comunicación lo llaman justamente así. Media mix generalmente es el término que se utiliza en Japón. Esto es solamente con un ejemplo de otro manga, ella lo contó igual también con otros bastante más conocidos. Y otro sistema que también se puede encontrar dentro de la industria como circuito estratégico es el comité de producción o Seisaku Inkai. No hay una empresa lo suficientemente grande o solamente Toei, esta gran estudio de animación que les contaba, que pueda encargarse de financiar todos los procesos dentro de la animación. No existe porque es muy caro. Entonces, a partir sobre todo de los años 90, que es cuando Japón estaba en recesión, se empiezan a crear, o sea, se empiezan a proliferar más este sistema, donde hay diferentes actores que pone cada uno un porcentaje para poder hacer o llevar adelante un proyecto. Entonces tenemos una distribuidora, una discográfica, una agencia de publicidad, una cadena de televisión, un grupo editorial, y cada uno va poniendo diferentes porcentajes que cuando termina apareciendo el producto, y si efectivamente es exitoso, recibe, obviamente, de acuerdo a su porcentaje de participación. Nótese que acá no hay estudio de animación porque a veces están presentes, dependiendo de qué tan grandes sean, Toei podría estar presente, pero generalmente mucha animación es tercerizada a estudios pequeños. Entonces,
los grandes jugadores participan y cuando se ponen a hacer un proyecto llaman a una empresa, digamos, de estudio de animación y le dicen, bueno, trabaja esto. Y ahí también hay un circuito que es difícil para la animación japonesa romper, que son los bajos salarios. Pero bueno, eso es para otra historia. Eso lo veo más que nada con Sony, por ejemplo. Sony, a ver, tenés Sony News, tenés Anime, tenés Avon Pictures. Después, o sea, Sony tiene un propio comité encima, o sea, eso... Sí, igual es diferente la dinámica porque Sony no es particularmente como parte de un Seiza Quinkai, o sea, es otra empresa transnacional. O sea, es como que está diversificada, mejor dicho. Claro, no, es que Sony participa de otro tipo de rubro, en realidad. Esto es más o menos, estamos hablando de la producción de animes más localizados, que después se venderán al extranjero, pero estos son los participantes locales, sí. Bien. Y ahora les quiero mostrar este pequeño videito como antesala. Unbelievable that this little piece of junk could be such a big problem. No wonder this circuit failed. Said made in Japan. What do you mean, Dad? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. Algunos reconocen quizás la película, es Volver al Futuro. Si hay generaciones más jóvenes que no la han visto, veanla por favor, porque es un ícono en la cultura pop occidental. Pero bueno, simplemente elegí esto en particular porque representa muy bien generacionalmente a los dos personajes y lo que pensaban de Japón. Está Marty, el protagonista de la historia, que en este momento de la película representa los años 80. ¿Sí? Los años 80 en Estados Unidos, debería ser en Occidente, donde Japón estaba a la vanguardia de todo. Entraba el Sony, o sea, entraba todos los productos de Sony, el Discman, el Walkman, todo eso que había hecho Japón, estaba en la cúspide. Y él representa al Doc a un Doc de los años 50, donde Japón recién se estaba reconstruyendo a partir de lo que ha pasado con la guerra. Entonces, claro, él no puede entender que Japón todavía sea, como le pasaba generacionalmente a Marty, lo que había crecido, ¿no? Pero eso más que nada como antesala para mencionarles. Creo que se trata de eso, Aníbal. Pasamos un poquito más adelante, los años 80, ese momento en el cual Japón llega al pico de producción, cuando entran estos, nosotros nos llegó mucho más tarde todo esto, eso nos llegó como en los años 90 pasados, por acá, pero esto en realidad se creó en los años 80 en Japón, ¿no? Estamos hablando del Walkman, el Discman, bueno, lo que hoy está proliferando por YouTube, que es el City Pop, era la música que representaba ese boom económico de Japón que parecía no tener techo. Tuvo techo, porque estalló la burbuja económica. Japón entró en una recesión desde la cual hasta el día de hoy le cuesta mucho salir, porque tiene todavía los coletazos, y entra en crisis la teoría de los Genko Keitai, que eran una teoría armada por unos teóricos japoneses, que es la de los gansos voladores. Es decir, intentan explicar con esta teoría cómo Japón lideró, como los gansos, hay un líder que guía todo el resto. Entonces Japón recibía la tecnología, la reinterpretaba, la adaptaba y se la dejaba a todos los otros países asiáticos para que también pudieran hacer uso de la misma, ya fuese en Corea, Singapur, Malasia, etc. Esta teoría entonces empieza a entrar en crisis porque Japón no logra salir de esa recesión. ¿Qué pasa entonces? En los años 2000 nos encontramos con un Japón que había perdido importancia económica porque no logra salir de la recesión, había perdido importancia política porque la constitución de la posguerra decía, y todavía permanece, que Japón no puede tener ejército de ataque ofensivo, solamente puede tener defensivo. Entonces, pasamos. Esto lo interpreta también un señor llamado Joseph Nye, un teórico estadounidense, cuando habla del soft power, un término que él desarrolla en su libro de 2004 y del cual se pueden desprender estas dos cosas, que es la existencia de un poder duro, que es el militar y económico, esto que había perdido Japón, y la existencia de un poder blando, que es el de los valores y la cultura, el capital simbólico de los países. Entonces, ¿qué estaba pasando prácticamente al mismo tiempo en Japón? Este señor, que era exdirector de una revista llamada Foreign Policy, estaba atestiguando un Japón que lo dejaba anonadado, un Japón pop, un Japón de Kitty, un Japón de música pop que estaba por todos lados. Entonces hace un artículo en esta revista y lo llama Japan's Gross National Cool, el ingreso bruto cool de Japón, básicamente. Esto es para decirles que básicamente a partir de la reinterpretación, pasamos a la siguiente, hoy en día Japón entendió ese papel de esas industrias culturales que tiene, no solo como consumo, sino también como poder político, ¿sí? Ponemos este video. Opportunity to again host the Olympic Games.
Super Mario. Las lenguas dicen malas por ahí que lo tuvieron que convencer para hacer eso porque era pero el primer ministro de un partido bastante conservador, entonces bueno, vamos a hacer como Mario, no quizás. Bueno, la pregunta que hago que no me cierra. A ver, si Japón estuvo en recesión desde que yo nací, pero yo hace el 95, no los productos que se lanzaron, o sea, Pokémon y todo eso, ¿no podrían haber ayudado un poquito a subir a Japón en manera en parte económica? Ayudaron, pero es un proceso que toma más tiempo. Justamente lo que establece la teoría también que comparte Joseph Nye es que vas a obtener resultados mucho más inmediatos y brutales con el poder militar y económico, ¿no? Como sanciones y demás. Pero con ese tipo de acciones vos lo que haces es coercionar a la gente. Y lo que busca el pueblo peruano es cooptarlo, pero cooptarlo lleva más tiempo y tenés que tener más paciencia. Ahora sí. Por eso. Entonces, es un proceso que ahora vamos a ver que está dando mucho más resultados. De hecho, esto que acaban de ver, si algunos no lo conocían, fue el traspaso de los Juegos Olímpicos de Río 2016 a Tokio 2020. Todo lo que Japón le vendió a la gente es, vengan porque tengo todos estos productos populares. Y todos saben, fueron tocados por eso, y yo les puedo asegurar que toda la investigación que hice, la gente estaba fascinada de la presentación como una de las grandes presentaciones de países de la historia moderna de los Juegos Olímpicos. Bien, Japón influencia Occidente, todo esto que ven acá tiene estilo, tiene reminiscencias a lo que es el estilo de anime, pero son todos productos de Italia, ¿sí? De Estados Unidos, de Francia. Esto que ven acá es una escena de Toy Story 3. John Lasseter, que fue uno de los ejecutivos de Pixar, era muy fanático de, sigue siendo, lo entiendo, Hayao Miyazaki, entonces le hizo un homenaje poniendo a Totoro, personaje clave de Estudio Ghibli, en su película. Las chicas superpoderosas, bueno, todo esto son cómo ahora se dio vuelta la cuestión y Japón había tomado Occidente, ahora Occidente toma de Japón. Y para cerrar, creo que es la siguiente, de vuelta tenemos valor estratégico para los países al penetrar el imaginario social. ¿Qué pasa cuando muere Akira Toriyama a principios de este año? Todos los que habían sido atravesados por las generaciones, lo que mostró Mel en su primer video, se reunieron, padres, hijos, algunos ya abuelos, a hacer la Genkidama masiva en el obelisco. Genkidama era uno de los poderes que te había que juntar mucha gente para pedir ese poder en la serie. Bueno, hicieron esto y lo reflejaron en redes sociales y en tele. Con esto damos el cierre entonces y le pasemos paso a Pepe, así hace un cierre también. Muchas gracias para Paula. Sí, qué bueno, qué lindo. Gracias, Melanie y Paula. Gracias a ustedes la participación. El centro de todo esto, creo que a todos, el punto que a mí me gustaría que quede es Japón. Japón, como ¿qué nos da? ¿Qué le podemos dar a Japón? ¿Y cómo nos puede mejorar a nosotros como país? En una de las primeras reuniones yo hablé de Japan Number One. En los años 80, cuando ustedes decían, hablaban de Japan Number One, porque venía subiendo a una velocidad que no se podía creer el avance de Japón. Y después vino, como dice Paula, la burbuja y estalló esta burbuja y se quedó. Ahora, como también con toda claridad dijo, no todo es poder duro, no todo es plata, sino que también hay procesos. Japón, yo les quiero decir que tengan la plena certeza de que sigue siendo la punta de esta bandada de gansos. Queda mal en español. En realidad Japón había estrenado este concepto con la guerra. Era un concepto militarista, no era un concepto de progreso. Sí lo pensaban como progreso. Era una actitud muy parecida a la que tuvieron los alemanes, de conquistar un espacio, los alemanes lo llamaban Lebensraum, espacio para poder generar un poderío económico similar al de Inglaterra. Pero llegaron tarde al reparto. Llegaron tarde porque ya el sistema no iba más. Y además Inglaterra no los quería dejar obtener esto, ¿no es cierto? De Japón hace su intento militarista para conseguir su espacio vital, su Lebensraum, y diciendo, justificándose, encontrando justificativo, de decir, bueno, nosotros somos los mejores de Asia.
Porque los chinos están hechos un desastre, miren lo que es Taiwán, miren lo que es el sudeste asiático, pobreza. En cambio Japón, con la incorporación de tecnología, progreso, qué sé yo, somos los que vamos a guiar a Asia en un camino de progreso. Y para eso lo vamos a invadir. Así que lo vamos a invadir. Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial. Así, ahí tuvimos peor que la burbuja. Bueno, volvió otra. Japón sí, porque Japón tiene esa vocación. Tiene vocación de number one. Tiene vocación de number one. Y bueno, se transformaron nuevamente en el pájaro que estaba avanzando y guiando a todos los demás a través de ¿qué cosa? A través de hacer las cosas bien. De enseñarles al mundo cómo hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien, con su método, se hicieron recontra famosos. En los 80 fue una fiebre que todo el mundo quería aprender cómo hacen los japoneses el management. Acá que no me va a dejar mentir el ingeniero Leiter, porque con el ingeniero Leiter pertenecemos a una institución que se ocupa de llevar a empresarios argentinos a estudiar en Japón. Era una fe, decime si es mentira. Claro que sí, se peleaban haciendo cola para tratar de subirse al avión, para viajar a Japón, para cursos de capacitación en management, en diferentes especialidades en aquella época. Para ahí. Bueno, después viene la burbuja. Japón realmente está en un momento de estancamiento e incluso de desconcierto, porque les cayó muy de sorpresa, ¿no? Y hoy, o sea, pasaron de ser la segunda potencia mundial, pasaron a ser la segunda, pero pasaron a ser la tercera, por cuando China, y hoy pasaron al cuarto lugar porque Alemania les pasó. Igual con Alemania la cosa está muy pareja, es muy posible que esto se revierta, porque además hay una cuestión de el valor del yen, ¿no? que se devaluó, así que vamos a ver. Pero eso no es lo importante, porque la que va a ganar acá va a ser India, no va a ser ni Alemania ni Japón. India está subiendo a una velocidad notable, aparte tiene una población increíble, así que esa pelea del cuarto lugar no va a ser con Alemania, sino que va a ser con India. Pero a Japón hoy no le importa eso. Y Japón sigue siendo número uno y el maestro mundial de cómo hacer las cosas. Pero no solamente cómo hacer bien una latita o cómo hacer bien un dibujo, sino expertos en todo el sistema. Ustedes vieron lo que es el negocio de generar todas las partes que hay que ensamblar, que coordinar, que armonizar para que esto funcione. En eso son expertos. No solamente, ya lo dijeron con claridad las chicas, no era solamente dibujar bien, incluso uno que dibujaba mal, pero estaba bueno, te ayudamos para que dibujes mejor. Así que en eso los japoneses son número uno. Entonces yo les propongo que se interioricen de esto, porque si aman Japón, si se han enamorado de esos valores que transmiten, porque capaz que ustedes piensan que porque es un negocio vale menos. De ninguna manera. Todo es negocio. La vida es negocio. Sí. Por ejemplo, a mí me tocó muy de cerca el tema musical, soy muy fanático de la música japonesa, crecí con eso y literalmente vi como un cantante por la disciplina, por la constancia y la forma de pensar que vos decías del japonés. Pasó de ser capaz un empleado de una empresa, porque él era cantante del Arcanciel, a de repente verlo solista y que él directamente fue a la empresa y es el que distribuye la música a todas las plataformas de anime. Entonces vi ese crecimiento en él como fanático y no me pareció mal tampoco que él de repente sea la empresa y que maneje todo eso. Hay gente, artistas que tienen suerte y se hacen muy ricos. Y hay artistas que son extraordinarios y no tienen suerte y mueren pobres. Siempre fue así. Bueno, vamos a pasar un poco, vamos a pasar unas cositas.
antes de que el ingeniero Leiter nos... No, pero estamos bien. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. O sea, ¿para qué podemos usar nosotros este conocimiento? Porque esto que acabamos de rascar la superficie de este tema, ¿no es cierto? Y yo me doy cuenta que ustedes tienen hambre de entender de qué se trata, cómo está, incluso si ya lo saben, de escucharlo de nuevo, porque se nota que cuando a uno le gusta mucho una cosa, lo quiere saber de nuevo. Yo estaba viendo, ¿cómo te llamas vos? Rafael. Rafael estaba dibujando cosas, con el detalle bien como gusta en Japón, ¿no es cierto? Hola. Más de uno le gustaría dibujar acá también, ¿no es cierto? Además de... Cada uno acá debe tener un talento asociado con este mundo del manga, ya sea porque son buenos empresarios, ya sea porque son buenos creadores de historias, ya sea porque son buenos dibujantes, ya sea por lo que sea. Porque todos somos creativos, creo. Bueno, de hecho, por supuesto que es así, porque la vida nos obliga, nos invita a ser creativos, ¿no? Y también nos obliga. Bueno, problema del dólar. Hoy estamos con esta cuestión del dólar que es... ¿Por qué? Lo que pasa es que el dólar es la moneda que más peso tiene respecto a las otras. Correcto, pero ¿por qué tenemos pocos? Porque el peso ese de la moneda, del dólar, está en todo el mundo. ¿Por qué en Argentina no tenemos? Está en colchón. Exactamente, unos en el colchón y otros salieron. No tenemos dólares porque no los hacemos. No hacemos suficientes dólares como para... Ese es el... ¿Cómo se hacen los dólares? Sí. Entonces acá yo te copié tu diapositiva. Es lo primero que pienso un asiático cuando escucha la palabra industria argentina. Primero no saben dónde queda la Argentina. Lo primero. Y es lo primero que nosotros ni siquiera no somos conscientes de eso. Creer que la Argentina, que Messi, que los campeones, los tricampeones y ahora los bicampeones de América, qué sé yo. Y que con eso... pero los mejores vinos que se toman en el mundo son argentinos, ¿eh? ¿Cómo? Los mejores vinos que se toman en el mundo, en Europa, son argentinos. No es cierto. No es cierto. El vino argentino no es el mejor, el Malbec es el mejor, sí, es el mejor del mundo. Da para otra charla. No, da para otra charla. Tomo. Pero no importa eso. La industria argentina no existe como prestigio. En ningún lugar del mundo la gente compra algo porque es argentino. Nadie compra algo porque es argentino. Ni siquiera. Otra cuestión. Este es el intercambio comercial entre Argentina y China. Esto es por qué tenemos que prepararnos para tratar con Asia. Esto es lo que importamos. Esto es lo que exportamos y esta es la plata que queda. Estos son los dólares. Importamos 2002, 2022. Importamos, exportamos el saldo. Por eso no hay dólares, muchachos. Claro, pero también tenés que tener en cuenta que en ese momento también, en donde caes las importaciones y exportaciones, porque hubo trabas y porque también se quería cuidar esa industria argentina que vamos. No importa, no entremos en ese terreno porque es muy complejo y tenés razón, hay muchas cosas que inciden en ese problema, pero el problema, básicamente, para decirlo de manera sencilla, no vendemos lo suficiente. Tenemos que vender más y tenemos que vender con productos con valor agregado. No solamente vender soja, que está muy bien, está buenísimo vender soja, pero tenemos que hacer productos de valor agregado. Ahora la soja la compro, porque no me importa de dónde viene la soja. Total se la dan los chanchos. No les importa. En cambio, si van a comprar vino, sí les importa de dónde viene. Entonces,
Uno que se va a gastar una plata para invitar a la novia, por ejemplo, a comer a un lugar elegante, va a querer lucirse con un vino que lo haga quedar bien. Y decir, bueno, este es vino francés, italiano. O argentino, sí, está. Bueno, el único camino para lograr eso es el Kaizen. Y el Kaizen a través de lo que es lo duro, el camino de lo duro, o sea, el producto bien hecho, y a través de lo blando, que es la generación del prestigio, la generación del soft power. Prácticamente creo que es una de las últimas diapositivas de Paula. El soft power especialmente está en esta área del Kaizen, que es lo que se llama mejora proactiva, que es saber escuchar la voz del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Lo que hace los estudios, las editoriales. Transformar la voz del cliente en un valor tangible, satisfactorio, pero después tienen que seguir esta formulita que se llama AIDA: atención, interés, deseo y acción. O sea, yo digo, che, vino, acá tengo vino argentino. Atención. Interés, che, ¿sabías que el Malbec argentino es el mejor? Porque esto, porque lo otro. Ah, sí, interés. Después deseo, che, y la acción, compro el vino. Eso hay que hacerlo usando soft power. Tenemos elementos de soft power, no los usamos, creemos que no necesitamos. Tenemos soft power. Y acá justamente está claramente, esto es una toma, ¿no? Yo no entiendo, no puedo poner crítico de manga, pero veo acá una estética japonesa, a pesar de que no es japonés, ¿correcto? Bueno, está hecho estilo manga. Está estilo manga, o sea, cumple con esos parámetros estéticos de... Bueno, sigamos. Este es otro que no lo sé identificar, pero es usar el tango. El tango es de las pocas cosas que nos identifican en el mundo. El tango, el fútbol, la carne, el vino, y no tenemos mucho más. No, claro, yo me acuerdo que en los 80, por ejemplo, la cantante Nikena Lakamori, en 1980, a ella le encantaba el tango, la milonga, todo lo que venía de acá, a ella le encantaba. ¿A quién? A Kina Lakamori, que es una cantante, una cantante de los años 80. Japón ama el tango. Sí. Bueno, ¿por qué no lo usamos? Para vender vino, por ejemplo. Adelante. Este es el libro del expresidente de Toyota Argentina. Y él puso en su libro esta creación. Fue ilustrado por Lea Caballero, que es conocido como el mangaka argentino, porque también tenemos industria del manga incipiente, justamente es el autor de ese dibujo. No es de García Ferrer, yo pensé que era no, claro. Lo tomó de inspiración, pero lo dibujó este autor. Sí, lógicamente, y Astro Boy también es Astro Boy. Su pelejito es Astro Boy, pero el dibujo para presentar la unión de los dos países. La creación. ¿Qué dice Daniel Herrero? Mentalidad japonesa más corazón argentino. Yo lo que les propongo, y esto vamos a seguir trabajando a lo largo del ciclo de este año y de otros, con este maravilloso equipo que tenemos, es que este desafío se lo tomen ustedes. Porque ¿quién mejor que ustedes, que les gusta la cultura japonesa y que son argentinos y que son ambiciosos y que quieren crecer, que tomen el desafío de la mentalidad japonesa y el corazón argentino? Esto es el mundial en Bangladesh. Están locos los de Bangladesh. Nosotros, como ganamos, no me importa nada. Hay que aprovechar estas cosas. Esta es otra cosa, este es uno de los primeros. ¿De qué época es? 70, tal vez anterior, Marco, por ahí. Tiene, sí. Esta es una historia. Esta es la historia de un chico que es italiano y que viene, la mamá se vino a la Argentina, se enfermó y el chico la viene a buscar. Bien de japonés, sensibilidad japonesa típica, ¿no? La mamá se salva, una cosa maravillosa. Pero
justamente, eso es una de las cosas que nos identifica. Esta historia es de un libro de un italiano que se llama Edmundo D'Amici, que escribe un libro que se llama Corazón. Es una historia que está incluida en el libro. Pero para mostrarle a los japoneses lo que es nuestra pluralidad, la homogeneidad que tienen los japoneses, que ellos están muy orgullosos de su homogeneidad. Nosotros tenemos todo lo contrario, somos un vergel, somos un jardín de variedad. Y eso es una cosa que es atractiva para los japoneses, pero hay que saberlo vender, hay que construir el soft power, porque así es como se quiere el vino. Esto lo hicieron los alemanes, no la voy a pasar, pero es una animación de tango. Pero el tango se puede explotar, es una historia también, ¿no? Es un ladrón que entra a la casa, se pone a bailar. Y bueno, también. Esas cosas son las cosas que venden. No. Sí. Bueno, lo conoce. Yo no sé, decime si esto no es porque hubo una intención de hacer que el fútbol se popularizara en el deporte. Esto empieza por el fanatismo del autor de este manga, Takahashi, por el fútbol, que de hecho vino a ver el Mundial 76 a Argentina y después empezó a publicar, justo en la Shonen Jump, que es esta revista que vimos, este manga que terminó el año pasado, o sea que se terminó a lo largo de mucho tiempo. Y ese manga fue clave a partir de ese momento para popularizar el fútbol en Japón. Y aparecen selecciones de todo el mundo, parte de la historia de un niño que quiere ganar el mundial y se ve a lo largo de todo el crecimiento de ese personaje si cumple o no con ese objetivo, otros conflictos que tienen compañeros de él, el trabajo en equipo, etc. Creo que hace poco incluso admitió que su fanatismo por Maradona y que se inspiró un montón en él para hacer... No tanto Maradona, era Kempes. Mario Kempes. Claro. Porque cuando él vino se fascinó con Kempes y fue el biotipo para crear a su asesora el personaje. Y también tampoco hay que olvidar una cosa. Naohiro Takahara, por ejemplo, jugó en Boca por ahí en el año 2000 y gracias a él, y gracias a todo lo que aprendió, lo llevó a Japón y hoy en día maneja el Ceres Osaka, por ejemplo. Es un equipo de fútbol. Y tenemos el hincha de Boca japonés. Yo no soy de Boca, pero... Bueno, lo que les quiero decir es que el país los necesita. Ustedes, fanáticos, se ve, los necesitan. Y la manera de ayudar es a través del Kaizen. Esto sigue. Muchas gracias.